Bueno, hoy vamos a hablar de dos movimientos en el plano, la traslación y la rotación. Recordemos que un movimiento del plano es una transformación geométrica en donde se conservan la medida de los ángulos y la medida de los lados de las figuras. Bueno, empecemos. La traslación es un movimiento en el plano en el cual la figura se va a mover, pero va a conservar sus ángulos, las medidas de sus lados y la posición. Para esto necesitamos una directriz que nos indique hacia dónde se va a mover y cuánto se va a mover la figura. La directriz es un segmento de línea recta. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí, la figura ABCDE. La vamos a mover de acuerdo a la directriz que se nos está marcando. Esta directriz mide 5 centímetros. Lo que vamos a hacer es que a partir de cada uno de los puntos, de los vértices de la figura, vamos a trazar una línea como la directriz que nos va a ayudar a ubicar los puntos de la figura trasladada. Aquí tenemos la primera directriz, donde termina la directriz, vamos a poner un punto, ubicamos ese punto, al cual le vamos a llamar A'. El nombre de A', pues obviamente hace referencia al punto de donde se originó. Esta misma directriz la vamos a trasladar al vértice B para ubicar el punto B'. Hacemos lo mismo, trasladamos la directriz al vértice C para ubicar el punto C'. Lo mismo hacemos para el vértice D y para el vértice E. Ya que tengo ubicados mis 5 puntos, ya trasladé los vértices de la figura original, simplemente vamos a unirlos. Y ya tengo una traslación. Es importante recalcar o entender que las directrices son paralelas y tienen la misma medida. ¿Sí? Si nosotros hacemos las directrices de una medida diferente, la figura va a tener una forma diferente, se va a deformar. Lo mismo si no las hacemos paralelas. Vamos a ver ahora lo que es el movimiento de rotación. La rotación se hace en torno a un punto, ¿sí? La figura va a girar. Veamos el ejemplo, tenemos la figura ABCD, tenemos un punto externo a esta figura, en este caso, el cual le vamos a llamar punto centro de rotación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trazar líneas que vayan desde cada uno de los vértices de la figura original hasta el centro de rotación. Y después vamos a ver la rotación, el tamaño de la rotación que queremos hacer. Trazamos una línea que va desde el vértice A hasta el centro de rotación. En este caso queremos hacer una rotación de 130 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que vamos a hacer es tomar un transportador, acomodar el transportador obviamente sobre la línea que acabamos de trazar y medimos un ángulo de 130 grados. Trazamos una línea del mismo tamaño de la distancia que hay desde la A hasta el centro de rotación. Quitamos nuestro transportador y ubicamos el punto A'. Vamos a hacer lo mismo. Como dijimos, el ángulo es de 130 grados y el sentido es en contra del movimiento de las manecillas del reloj. Vamos ahora a hacer lo mismo desde el punto B o desde el vértice B. Trazamos una línea, ubicamos nuestro transportador, marcamos un ángulo de 30 grados. Recordemos que la distancia que hay desde la B hasta el centro de rotación es la misma que va a haber del centro de rotación hasta donde yo ponga el punto B'. Hacemos lo mismo con el
vértice C, trazamos la línea, medimos un ángulo de 130 grados con nuestro transportador y ubicamos el punto C'. Para la D hacemos lo mismo. Ya que tenemos ubicados nuestros 4 puntos, lo único que nos resta es unirlos. Y obtuvimos una rotación, un giro de esta figura. Se mantienen las medidas de los ángulos, se mantienen las medidas de los lados, pero la posición cambia. Esto es una rotación. Bueno, esto es cuando tenemos un centro de rotación externo, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuando el centro de rotación lo tenemos en el centro de una figura. Tenemos aquí un cuadrado. Le pusimos un ángulo marcado ahí con color negro para que nos sirva como referencia. Voy a replicar la figura porque el movimiento lo voy a hacer en la parte inferior. Vamos a girar este cuadrado desde el centro de la misma figura, ¿sí? Imaginemos que es un cuadrado de papel, le ponemos una tachuelita aquí en medio, de tal forma que lo vamos a girar sobre esa tachuela. Lo vamos a girar en el sentido contrario hacia donde se mueven las agujas del reloj y vamos a ver cuántos giros se necesitan para volver a la posición original. Veamos, si lo giramos de tal forma que ahora esté apoyada en este segundo lado, aquí vamos a contar el número de giros. Ya llevamos un giro. Si lo volvemos a girar, llevamos 2 giros. Volvemos a girarlo, llevamos 3 giros. Lo giramos una vez más, son 4 giros. Como pueden ver, ya volvió a la figura original. Antes de contestar la pregunta que se refiere a este tema, recordemos que una vuelta completa son 360 grados. ¿Sí? Entonces, 360 grados entre 4 va a ser igual a 90. 90 es la medida que cada giro tiene. Es decir, cuando pasamos de apoyarnos en un lado, de apoyarnos en este lado a apoyarnos en este otro lado, el giro es de exactamente 90 grados. Veamos un ejemplo más. Tenemos un hexágono. El hexágono, pues igual marcamos el ángulo en color negro y vamos a hacerle giros. Si nosotros vamos girando este hexágono para que irlo apoyando en sus diferentes lados, nos va a quedar algo así. Hasta que volvemos a la figura original. ¿Cuántos giros hicieron para llegar a la posición original? Si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 giros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide cada uno de estos giros que hicimos? ¿Qué tenemos que hacer? Dividir los 360 grados, que es una vuelta completa, entre los 6 giros que se hicieron, lo que nos da 60. Entonces, cada giro mide 60 grados. Bueno, espero que esto les sirva para realizar sus trabajos. Nos vemos en el siguiente video, que posiblemente sea de la simetría.